Primero que nada, agradecerles que estén aquí. Nosotros, bueno, yo soy María Laura Benavente y él es Néstor Delgado, somos los coordinadores de Onda Corta, y que es el marco en el que se inserta esta actividad. Somos un programa de mediación que está ahora trabajando en el centro y hemos buscado como este ámbito de laboratorio de documentación, porque lo que pretende el proyecto es recoger y registrar procesos del museo, esa conversación que a veces se queda al margen, a través de dos dispositivos. Uno es a través de podcast, con una plataforma de radio, donde vamos registrando estas conversaciones, y otra es a través de la autoedición, con una máquina de rizo. Y pues ahí también hacemos ediciones con artistas, con procesos del propio museo y también talleres abiertos a la ciudadanía en estos dos ámbitos. Este año, pues debido a las circunstancias, el tema de los talleres lo hemos tenido que reconducir un poco. Queríamos también plantear en 2021 una reflexión en torno a cómo la autopublicación puede entrar dentro del centro, y queríamos tener pues una serie de talleres y una serie de conversaciones y actividades en torno a este tema. Nuestra idea era que estas conversaciones se dieran en la Biblioteca de Arte, que nos parecía que era el contexto, porque era el lugar en el que nosotros estamos tratando de ver de qué manera podemos insertar este formato o esta experiencia o esta cosa tan amplia que es la autopublicación. Y bueno, finalmente hemos decidido pues traerlo aquí al Salón de Actos, que tiene un formato a lo mejor que pues no es tan cercano y todo eso, pero es el que nos permite tener un mayor aforo, y consideramos pues que debido a las restricciones este formato era el que igual rendía un poco más para las circunstancias. Entonces, en torno a estas conversaciones que queríamos tener, hemos invitado a Idare Galván y a Jara Perdomo, que ellas son las artífices de este proyecto llamado La Raya. Les agradezco un montón que estén aquí. Llevo muchos años ahí siguiendo este proyecto y pues era una oportunidad para reflexionar sobre esto. Yo estoy encantada de que estén aquí, primero, que como... y luego pues acercar todos estos procesos desde su visión, que creo que han trabajado los contenidos de una manera que me parece muy interesante, de combinar procesos políticos con cómic, con cultura popular, y contar a través de eso y ampliar como este imaginario que yo creo que de alguna manera la comunidad queer tiene que construirse, porque no hay como referentes o un relato construido, y pues son las propias personas del colectivo que tienen que ejercer esto. Y bueno, ya no me enrollo más, todo esto lo contarán ellas, y muchas gracias por venir de nuevo y ya les doy paso. Muy bien. Ya se nos oye. Bien. Pues hola a todo el mundo. Y antes que nada hacer un poquito de rituales de charla. Al principio estábamos como muy nerviosas un poquito por el formato, un poquito por el aforo, un poquito porque llevamos 6 meses encerradas y solo viendo a gente a través de una pantalla. Yeah. Y se nos quitaron los nervios al pensar, pues ¿sabes qué? Esto va a ser como un evento pre-Pride, pre-Orgullo de Tenerife, que sabemos que no es muy grande, y este es nuestro pre-evento no oficial. Sí, ya buscaremos nuestras formas de hacerlo más grande y más oficial. Y antes que nada, presentar quiénes somos La Raya, que somos Ida Galván y Jara Perdomo, como ya dijo María Laura, que somos dos personas pues con inquietudes creativas, educativas, divertidas y sobre todo mucho amor por la filosofía DIY y o el hazlo tú misma. Y nada, que esto en realidad mejor verlo en un vídeo presentación que tenemos aquí, a ver si está el sonido bien y todo eso. Perfecto.
Otra vez no, eso ya es de abusar. Okay. Bueno, nosotros hemos venido aquí hoy a hablar de redes fanzineras, queer, DIY, y queríamos plantear esta charla como casi la primera fase de una hoja de ruta para conseguir la dominación mundial por parte del colectivo queer a través de estos proyectos afines. Exacto, yo estoy segura que todo el mundo ha oído un poquito así en los medios de comunicación como el miedo a la agenda homosexual, la inquisición gay, la ideología de género, el lobby gay, y todo este miedo que sienten pues estos medios más tradicionales y o reaccionarios a la dominación mundial, que supuestamente un grupo de redes queer Illuminati están alrededor del mundo, pues en posiciones de poder, haciendo que inculcando a la gente nuestro estilo de vida homosexual, y que vamos, que por culpa nuestra la población se va a extinguir y toda la sociedad va a entrar en un caos. Y caos, bueno, sí, sigue tú, sí. Bueno, un caos que en realidad lo que sería realmente, si fuera esto verdad, sería llevar a la sociedad a ser un poquito más igualitaria, un poquito más diversa, un poquito más inclusiva, pero es como el Satanic Panic de los 70, 80 o los juicios de Salem, en los que la derecha más reaccionaria, más puritana, intenta frenar pues los avances sociales, ¿no? Que son imparables, van a pasar. Exacto, pues como esto, ¿no? Inventándose algo que no existe, como lo de la agenda queer, la agenda homosexual y toda esta colonización. De todas formas, por si acaso es verdad, nosotras como buenas compañeras de la causa queremos pues sí, trasladar esta primera fase para que podamos replicar toda esta hoja de ruta y al final conseguir eso, la dominación mundial. Vamos a hacer el lobby gay de verdad, ahora sí que lo vamos a hacer. Y nada, como nosotras como buenas bolleras calidades, hemos decidido utilizar esta forma visual a lo chart del Word, como así como más visual y también dentro del amor, pero para la perspectiva del DIY y el hazlo tú misma. La realización de proyectos de forma autónoma y autoeditada es importante porque realmente nos da una libertad e independencia de lo establecido y el status quo, de la heteronorma, de lo blanco, del patriarcado, de los sí. Al fin y al cabo, en la comunidad queer, pues se traduce en generar espacios seguros e inclusivos, que a través de estos espacios realmente no son siempre físicos, no siempre va a ser esta sala de un evento preoficial, pre-queer no oficial del orgullo, sino que puede ser cualquier cosa, puede ser un fanzine, puede ser una quedada en un picnic al margen del orgullo oficial, puede ser ir a comer pizza y ocupar ese espacio que a lo mejor han echado una compañera porque se estaba besando con su novia, puede ser cualquier cosa. Y gracias a estos espacios seguros que vamos creando y estos eventos, damos visibilidad a otros espacios y a otra gente, además de encontrar esas amistades y esas redes queer y pues generar más proyectos afines. Pues siguiendo este chart de Elword, vamos a compartir una línea temporal a través de algunas de nuestras obras, algunos de los eventos en los que hemos participado y otros que hemos organizado. Desde que empezamos el fanzine en el 2013 en Canarias, luego nos fuimos al Reino Unido y ahora nuestra vuelta. Bueno, pues el origen. Nos remontamos al 2013, acabamos de sobrevivir el no fin del mundo del 2012. El mundo editorial temblaba porque se suponía que el papel había muerto, que solamente íbamos a leer blogs. Y además estábamos sufriendo el primer gobierno de Rajoy. Pues imagínate, imagínate, ¿no?, que todos los vivimos, volviendo a discutir cosas tan básicas como el derecho al aborto. Nosotras por aquella época también andábamos un poco quemadas en nuestro trabajo porque trabajábamos para un medio digital de marketing tecnológico y teníamos que escribir con una línea editorial que nuestro jefe siempre insistía, jefe en esa época, insistía que tenía que ser familiar, más familiar. O sea, según él era no gay y no feminista, como si todas las familias fueran heterosexuales y machistas. Pero bueno, al final estábamos hartas de, en cada una de las reuniones, pues siempre oír ese tipo de cosas y, entre otros motivos, ese fue el pasito. Luego también, como los amigos de la piscina editorial montaron la piscina editorial, fue entre todo, se propició el contexto para que nosotras montáramos La Raya, un medio en el que nosotras podíamos escribir lo que quisiéramos, cuando quisiéramos,
Como quisiéramos. Pues así empezó todo. La primera feria en la que participamos, está arriba a la izquierda, fue un evento paralelo al orgullo de la capital de Lituania, Vilna. Sí, Vilna. Que siempre lo digo en inglés. Que en ese momento además estaban luchando mucho por intentar tumbar una ley contra la propaganda homosexual, lo mismo que sigue pasando en Rusia. Después, cuando presentamos el primer fanzine nuestro, que fue Pussy, que era así un fanzine sobre gatos y chicas, y lesbianismo, por supuesto, pues decidimos que para la presentación del fanzine queríamos hacer nuestro bar local al que íbamos siempre mucho más queer, y por un día lo convertimos en una fiesta totalmente del colectivo. De manera explícita. Sí, de manera explícita. Y también participamos en la expo de las chicas de Chavalas Cine, que se llamaba Chicas de Cine, y aquí voy a leer las palabras que escribió Irene Bailo, que fue una de las organizadoras, porque ella define muy bien cómo se empiezan a crear esas redes a través de los fanzines. Y ella lo define así: el fanzine está consolidando redes, creando amistades y fortaleciendo lazos entre mujeres, gracias a que la experiencia tangible del fanzine a menudo trasciende sus páginas. También participamos en nuestra primera feria en Tenerife, que fue, bueno, en Canarias, que fue Pliegue, que nos facilitó la colaboración pues con dos proyectos afines con los que después surgiría pues una amistad, colaboraciones, apoyo mutuo en todo tipo de situaciones vitales, y además pues fanzines. Uno de los proyectos era Una Buena Barba y el otro Pliegue, que además, la piscina editorial, que además organizaron Pliegue. A falta de en ese momento tener tantas ferias queer, algo que encontramos muy importante a la hora de distribuir y conservar el catálogo queer que se estaba generando en ese momento, eran las bibliotecas y las librerías, porque hacen, o sea, básicamente eso, conservan el catálogo y lo ponen a que la gente pueda acceder a él. En ese momento, por ejemplo, las librerías que se interesaron por nuestro proyecto fueron El Paso en Santa Cruz, La Integral en Madrid, el Museo MACBA, que además nos compró los fanzines para tenerlos en su archivo, y Fat Bottom Books, estos dos últimos proyectos en Barcelona. Y ya en UK... Sí, siguiendo nuestra línea temporal, nuestra línea temporal para fomentar el lobby gay, nos mudamos a Londres. Y entre muchas de las cosas que hicimos al principio fue intentar o buscar las redes DIY. En Londres, el proceso para participar en una feria de fanzines es muy similar al resto de países, pero, o sea, puede ser o por invitación o por convocatoria abierta, pero una diferencia que a nosotras personalmente nos gusta mucho es que hacen explícitas las bases para convivir en esas ferias desde el principio, que está basado en el Equality Act del 2010, que es una ley que fomenta la no discriminación de las personas. O sea, hay tolerancia cero al racismo, sexismo, transfobia, homofobia. Racismo, sexismo, homofobia, transfobia, sí, exacto, tolerancia cero. O sea, está explícito desde el principio en las bases, hay cartelería. Hay gente que está pendiente de que no haya ningún problema. Que vale, que en España también existen esas leyes, obviamente. Lo que pasa que muchas veces echamos de menos que se incluyan de forma explícita pues en los espacios y en los eventos, que haya carteles que te digan si va a haber un incidente, esto es lo que pasa, que te vas de la feria, o no se aceptan pues material que tenga cosas homófobas o transfobas o racistas. Y esto es muy importante porque pese a que aquí en España también puede que exista, muchas veces no se actúa de esa forma tan eficaz, sino muchas veces se refugia en el humor. Muchacha, que es una broma, que no pasa nada, que eso lo dijeron de risa, que es un cómic de risa, que es un chiste. Pues en las ferias ahí es tolerancia cero, no hay chiste que valga, porque ya estamos cansadas de oír esos chistes. Y también es importante que haya esa actuación, porque la visibilidad sin ese apoyo y esas consecuencias es una trampa, es ponerte directamente una diana en la espalda simplemente. Nuestra primera feria, o una de las primeras ferias en la que participamos en Londres, fue en la Feminist Library, que es una biblioteca
bueno, era un evento recaudatorio para mover la biblioteca a un espacio más grande. En esta biblioteca se archivan literatura feminista desde los años 60. Y además en este evento se conmemoraba la icónica revista Spare Rib, que es una revista feminista, desde los años 60 se empezó a publicar hasta el 93. Y si les interesa acceder a esa revista, la British Library la digitalizó y se puede encontrar online, que esto también sirve para hacer un hincapié en el papel que decías antes de la importancia de las bibliotecas en digitalizar, en hacer accesible todo este tipo de publicaciones autoeditadas o independientes, que son voces disidentes súper importantes. Y también hablando de este papel de los archivos y de las bibliotecas, me faltó decir una cosa. Dila, perdona. No, que dejé una foto. Ah, bueno, sí, claro, que para esta feria, claro. Sí, para decir, que luego se me olvida, que para esta feria fuimos con un fanzine que se llama Lola, ¿por qué te tatuatis?, que es sobre una tatuadora lesbiana, aprendiz de tatuadora lesbiana, y nada, sí, es también reflexionar sobre este mundo de la modificación corporal, que tradicionalmente ha sido más dominado por hombres y ahora está cambiando también para bien, y hay un montón de artistas queer, no binarios, etcétera. Sí, que es otra escena que el lobby gay está conquistando, como exacto, por ejemplo se demostró en el 2019 que se hizo la primera feria queer de artistas tatuadoras en Berlín. Por eso no quería dejarlo en el tintero. Sigue. Y nada, pues hablando de eso, de bibliotecas y librerías, es importante mencionar los archivos de las bibliotecas. Y los archivos además de fanzines itinerantes, porque para mucha gente que no pueda acceder a las ferias, ese es su primer contacto con estas voces disidentes y con el colectivo queer a través de la autopublicación. Porque a lo mejor alguien pasa por la biblioteca, ve el rincón de fanzines y es su primera entrada. No todo el mundo tiene que conocer las ferias, no todo el mundo tiene que conocer la escena de entrada. O las itinerantes, que es sacar del museo o de la biblioteca los fanzines para hacerlos accesibles. Hablando de este tipo de bibliotecas itinerantes, nos gustaría nombrar a una compañera que es Coli Casio, que es la cofundadora y curadora de la Queer Scene Library, que ella, por ejemplo, hace este tipo de itinerancias bastante... lo desarrolla de una forma así más divertida, haciendo fiestas de catalogación, porque obviamente tampoco todo el mundo dentro de las instituciones oficiales está invested, como que quiere sacar estas publicaciones y no están comprometidos para hacerlo. Entonces, normalmente, pues en estas fiestas, con voluntarias, se catalogan, se escanean, se archivan y se hacen itinerantes para hacerlo más accesible. La tarea no es divertida, tampoco es muy light, no es algo divertido, entonces ella normalmente las organiza haciendo pues quedadas con pizza, comida, música, mientras se archiva y hacer la tarea un poquito más agradable. Además, estas archivistas y bibliotecarias lo que hacen luego es poder o facilitan la creación de directorios de artistas queer, que muchas veces, o sea, haciendo eso más accesible sus publicaciones. ¿Esto para qué sirve? Pues para que, por ejemplo, cuando alguien quiere organizar un evento, un panel o lo que sea, una charla, ya hay un gran catálogo por donde empezar. Así que nos ahorramos la excusa barata que vemos muchas veces en muchos eventos de es que no había mujeres artistas, es que no había artistas queer, es que no los conocía. No, perdona, pero es que hay. Hay en medios que a veces están respaldados por instituciones oficiales, a veces no, pero los hay. Y, por ejemplo, otro de estos eventos así itinerantes era las Girls in Fair, que solían ocupar diferentes espacios de Londres y también salían hacia zonas más cercanas, como por ejemplo el South End. Nosotras fuimos a participamos en bastantes Girls in Fairs. Y ahí, pues nada, la gente se aprovechaba ese evento queer para que fuéramos pues artistas de todo el UK y pues compartíamos fanzines, pues socializábamos, pasarlo bien, que es una parte bastante importante de de estas creaciones de espacios, porque realmente, primero, que nadie se mete en el mundo de los fanzines para hacerse rica, y segundo, que también esas redes sociales, no solo de publicaciones,
pues surgen cuando ya se está pues en el pub o después de haber estado vendiendo fanzines o en los conciertos. O cuando te cuidan la mesa para ir al baño. O cuando te cuidan la mesa para ir al baño, exactamente. Y claro, al final estas amistades lo que hacen es generar pues fanzines, publicaciones y colaboraciones transversales, que puede pasar de cualquier cosa, desde conciertos hasta recopilatorios de fanzines o bueno, lo que surja. Por ejemplo, después de hacer como cuando ya habíamos hecho como 3 o 4 Girls in Fest, la organizadora Lu dijo, ay, pues ¿por qué no sacamos un fanzine conjunto todas las personas que hemos participado? Y ese sería, por ejemplo, el Getting Print. También con Cherry Styles, que es la organizadora de Strange Perfume, pues al final, esos momentos en los que estamos compartiendo pizza y comiendo y, ay, alguien va a ir al supermercado, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Descubrimos que todos tenemos pues esa pasión por la comida. Pues, por ejemplo, salió el fanzine Grab, que es todo de comida y cómo nos hace sentir la comida y el comer y compartir eso. Participamos con una receta de bacalao con papas, gofio y mojo en inglés y nada, muy guay. Fue una experiencia muy divertida. ¿Y sí? Sí, yo, vale. En esa época, además, sacamos el fanzine Quit Your Job, que significa, bueno, traducido, deja tu trabajo. Es un manifiesto anticapitalista con sentido del humor. Pero básicamente, sí, caló mucho en Inglaterra por la movilidad laboral que hay en Inglaterra y también por la desilusión millennial que hay con la situación laboral. Para este fanzine ¿cómo se dice? Nos basamos. Cogimos referencia. Sí, el referente fue, sí, es que a veces estoy un poco de Spanglish todavía. El referente fue una columna que había en una revista cultural gratis que daban en el metro, que tenía una columna que se llamaba Quit Your Job, que era gente que hablaba sobre el trabajo que habían dejado para hacer otra cosa. Pero las otras cosas que hacían nunca eran, o sea, siempre eran como muy locas, muy modernas, ¿no? O sea, dejé mi trabajo y ahora soy recolectora de pétalos de rosa, dejé mi trabajo y ahora soy tostadora de hojas de té para la cafetería de Google. O sea, siempre eran como cosas muy modernas, muy locas y nosotras los llevamos a un punto más loco. Sí, porque allí nadie dejaba su trabajo y se hacía enfermera ni profe. Todo el mundo era eso, como el más. Exacto. Bueno, esto nos lleva ahora a hablar sobre museos, en esta hoja de ruta, a hablar sobre museos e instituciones oficiales, para hablar de la importancia que tiene el respaldo de estas instituciones y la relación de simbiosis natural que se da entre el colectivo queer y estas instituciones. Desde el colectivo queer siempre ha sido una cuna de tendencias y obviamente los museos, el mundo del arte y la cultura se quieren nutrir de estas tendencias. Por otra parte, para la escena queer también se ve beneficiada de la plataforma, la amplificación para poder llegar al mainstream, para poder acceder a una serie de espacios, para poder compartir esos espacios también y también pues el dinero. Pero es súper importante también recalcar el papel de estas instituciones, que siempre debe ser el de ser una plataforma y no el de apropiarse. Y las relaciones que siempre tienen que fomentar esa transparencia. Sí, exacto. Y ese apoyo para que siga habiendo diversidad e igualdad, no simplemente esto es lo que se lleva, lo cojo, me lo llevo a mi terreno y hasta luego. Exactamente. Con esta filosofía en mente, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte Británico, Tate, pues comisarió una serie de eventos promoviendo el arte queer durante el Pride Month. Y nosotras fuimos invitadas a uno de esos eventos que se llamaba Late at Tate Platinum Paradise, que el museo se convirtió en un espacio queer totalmente. Y más que un museo, pues fue un día que era como una galería, o sea, una feria de arte, pues con música en directo, la música en directo, por ejemplo, era parte de toda la escena nocturna queer de Londres, que en ese momento lo más famoso así que había eran las fiestas Babes, BBZ. Talleres de voguing con J.J. Revlon, que es, por ejemplo, el chico que siempre acompaña a Honey Dijon en todas sus giras. Y también una feria de fanzines con Jacob Joyce, Holly Casio, AZ Magazine, Selena Laverne y La Raya,
que sí, yo le pedí a todo el mundo que si por favor nos dejaban sentarnos en la mesa de la Ofelia de John Everett, porque un poco nos representa mucho en la actitud vital de ¡oh, otra vez! Y bueno, si nos ponemos a pensar así, es como, oye, qué bien, mira, ya está todo solucionado, Tate tiene un mes de actividades queer y nada, que está todo conseguido, tienen que abandonar la ruta, el lobby gay ya lo ha conseguido todo. Pero, claro, estos eventos en realidad, pues, y colaboraciones no son la norma, no es lo que pasa todo el rato. Y a veces, pues, se quedan en algo anecdótico o, aunque hay otra intención, no se sostienen en el tiempo. Y a veces, o peor, que ya como entre los caprichos económicos del capitalismo o que el gobierno de turno considere que las artes no son importantes, se corta de raíz. Pues ya ni siquiera existimos. Entonces, para evitar eso, por eso es muy importante el grassroots movement, el movimiento asociacionista, el DIY, que serían estas plataformas que, como diría alguna revolucionaria, pues termina siendo el pueblo salvando al pueblo. Y claro, en este sentido, para nosotros fue muy importante la DIY House, DIY Space, perdón, que era un lugar que durante 2 años la asociación que promovió eso, pues organizó diferentes, bueno, muchísimos eventos, conciertos, dinner parties, ferias de fanzines, para reunir el dinero para alquilar una nave y esa nave adaptarla y llevarla de manera autogestionada para así pues fomentar esta vida cultural en Londres, después de la escena sobre todo queer, negra y sí, de Latina, exacto. Sí, de todas esas voces que no están incluidas siempre en el mainstream. Entonces, bueno, y por supuesto ferias de fanzines. Una de nuestras ferias ahí que más recordamos así con cariño fue el Vent Fest, aquí, que para ese sacamos un fanzine nuevo que se llamaba pues Guía para una vida armarizada, de John Wayne Gacy, que se supone que, bueno, se supone no, reflexiona sobre cómo la homofobia interiorizada crea monstruos. En este caso, John Wayne Gacy, que fue uno de los asesinos en serie más locos que hubo en el siglo XX, y que, por ejemplo, John Waters tenía como lo voy a parafrasear porque obviamente no me lo sé de memoria, pero comentaba sobre él como mató a todos sus novios para que nadie supiera que se habían acostado con él, para que no le sacaran del armario. Exacto. Y sí, entonces... Bueno, también a medio camino entre las instituciones y los espacios totalmente autogestionados, hay espacios públicos o privados que también deciden colaborar estrechamente con la escena DIY y con la escena queer. Por ejemplo, el Cine Genesis, que siempre hace las fiestas, bueno, eventos Genesisters, que durante todo el día, todo el cine, pues hay conciertos, ferias de fanzine, y es un cine, o sea, y es eso, con ese tono familiar del que hablábamos al principio, sí, pero es un evento totalmente queer y DIY. Que hablando, por ejemplo, porque claro, en el Génesis, porque para nosotras también y mucha parte de la escena queer, como pasas tantas horas pues en estos eventos y estás tan lejos de tu casa y todo eso, pues la comida es importante porque todos necesitamos comer. Y claro, en el Génesis, algo que nos choca todavía aquí mucho, que tenemos un choque cultural muy fuerte nada más llegar, es el tema de la gordofobia. Que aquí no significa que en el Reino Unido no haya, pero por lo menos dentro del colectivo se hace un esfuerzo muy grande para que haya una diversidad de cuerpos y esa diversidad de cuerpos esté representada y tenga cabida dentro de todos los eventos. Así como lo definiría muy rapidito como riots, not diets. Que están los cupcakes del evento en el cine, sí. Y otro de nuestros espacios favoritos de Londres, por ejemplo, déjame ver si decirlo bien aquí, era la Sutton House, que era una casa eduardiana que durante los años 80, finales de los 70 y años 80, fue ocupada en masa pues, por punkis, sobre todo maricas, bolleras y gente trans, que huían de sus casas
para ir a Londres y vivían, pues como habían huido de sus casas, eran gente sin hogar y vivían en esta casa ocupada. Esta casa ocupada ya en los años, a principios de los 2000 o por ahí, pues el Heritage Fund, que es una organización del patrimonio histórico inglesa, la recupera para convertirla en un museo, dejando toda la planta de abajo como era una casa eduardiana de la época, la cocina, el patio, todo eso. Y aquí el tema importante es que deciden no borrar la historia queer de la casa, porque la gente queer fue la que la mantuvo durante casi 2 décadas. Entonces dejan el ático tal cual lo tenían los punkis y mariquitas y bolleras y trans de la época, que además ellos ya habían hecho como una especie de sala de exposiciones. Sí. Pues, entonces, en esta feria que se llamaba, bueno, esta casa que se llamaba la Sutton House, fuimos a varias ferias, por ejemplo, la Queer Nightlife o la Weirdo Sin Fest, que además la Weirdo Sin Fest celebraba especialmente cuerpos no normativos. Y hablando de sitios, espacios seguros, sitios apropiados, también es interesante hablar de el Moth Club, que es un antiguo gentleman's club, que es un antiguo club de señores en el que solamente entraban señores para hacer cosas de señores, y ahora es pues un espacio abierto que hay un montón de eventos queer también, o sea que ha sido un sitio pues reclamado por el colectivo. O el Working Men's Club. El Working Men's Club, en Bethnal Green lo mismo, otro lugar que era solo para señores y ahora es una fiesta drag. Y eventos, sí, drag underground, o sea que todo buenas noticias por ese lado. ¿Qué más? Sí, un par de, por ejemplo, de Glory, etcétera. Sí, y derivado de esta concienciación de crear espacios que para voces que no están en lo mainstream y amplificarlas, darles un sitio, darles un lugar y dejar que florezca esa creación, pues nosotras nos surgió la necesidad de colaborar con nuestra comunidad más cercana y gracias a estas ganas y contactando con el artista visual Tipsen, pues creamos el colectivo Art Fan Club, que con este colectivo pues teníamos una filosofía bastante DIY y con financiación del British Art Council pues desarrollamos un proyecto artístico durante 9 meses en la que nos reuníamos todos los viernes con niños neurotípicos y neurodivergentes para crear fanzines. En principio era para crear fanzines, lo que pasa que después pues una cosa llevó a la otra y los niños siguieron creando pues más otros proyectos visuales, mixed media. Y finalmente culminamos el proyecto con una publicación diseñada por los niños de Incredible Broadwaters y una exposición en el Centro de Arte Local de Hub, que además, a raíz de esta exposición, por ejemplo, lo que hablábamos antes, una de las bibliotecas itinerantes, la de Holly Casio, ya sabe que este es un link y ahí ella prepara una de las fiestas de catalogar, escanear y archivar fanzines. Hablando de otras comunidades también, obviamente, no solamente hablando de Inglaterra, no solamente está centrada en Londres. Por ejemplo, estas son 2 ferias que nos gustaron mucho. Abajo, la North West Sin Fair en Manchester. Es muy interesante porque también se celebró en un espacio mixto. Digamos que las instituciones apoyaban económicamente y trabajaron estrechamente con el colectivo, bueno, sí, con las redes DIY, y el Village Green, que fue en Southend, que fue anunciado específicamente como un Family Friendly Festival of Arts y Music. O sea, lo mismo, family friendly. Y habían un montón de escenarios queer, etcétera. O sea, que como también diferentes modelos de familia. Porque una de las cosas que a nosotros particularmente nos molesta mucho del pánico gay y la agenda, el miedo a la agenda homosexual y todo esto, es que nos separen de las familias. Y también es esa trampa que crea la derecha muchas veces de si eres pro vida y si tienes derecho, claro, pro vida y pro muerte, no hay un término medio. Y si eres gay no puede haber niños. Y esa es parte también de ese satanic panic y miedo al lobby gay, que obviamente no es así. Bueno, ahora cambiamos y también durante nuestros años en el Reino Unido también seguíamos colaborando y tejiendo esas redes con España.
por ejemplo, con el colectivo, bueno, con la microeditorial más bien, Bombas para Desayunar, realizamos un fanzine en común que se llama Bollera Calidad, y también participó Elena Eper haciendo la portada. Sí, y bueno, y María Sacamuelas, que también es una persona que habla mucho de gordofobia en España. Y sobre todo, pues lo que queríamos con este fanzine era todas en conjunto, nos reunimos todas artistas bolleras, pues para un poco hacer esa revista de tipo super pop. Que nos hubiera encantado tener. Sí, la que nos hubiera gustado leer cuando éramos jóvenes. Entonces, pues yo qué sé, tenía su consultorio queer. Un póster central de Gloria Fuerte. Sí. Hablamos de series como, por ejemplo, Las Sopranas. Sí, o sea, series que en realidad hubieran molado infinitamente mejor, muchísimo más si hubieran sido protagonizadas por lesbianas, como por ejemplo eso, Las Sopranas. Pues mucho más interesante. Breaking Bad, pues en vez de ese señor, una señora, pues todo hubiera sido mucho mejor. O también reseñas y bares de clubs afines. Y nada, pues gracias a estas conexiones, por ejemplo, participamos en el Pichifest en Madrid, que fue el primer espacio que nosotras encontramos que tenían esas normas de forma explícita. En plan... Las normas de convivencia que hablaba al principio, tolerancia cero a la homofobia, etcétera, en la feria. Exacto, y claro, eso surge a través de todas estas redes y entonces, por ejemplo, pues eso, tenían un protocolo, también crearon un protocolo pues para apoyar a gente que a lo mejor durante la feria se sentía un poco incómoda por cualquier caso, por cualquier cosa, o también hacerlo más accesible a la neurodivergencia, pues tenían intérpretes, tenían personas como, no me acuerdo si era como el piche amigo o algo así. Sí. Que si alguien necesitaba un apoyo extra para navegar la feria, pues tenían esa figura. Ahí, por ejemplo, reflexionamos, también tuvimos como una mesa redonda con los compis de Queer Madrid, con los que reflexionamos también otra vez como, la charla exactamente se llamaba "Hay otras escenas, pero están en esta", y también hablaba como, o terminamos llegando a la conclusión de que cuando se crean estos espacios seguros, las redes y las dinámicas de creación y colaboración entre personas queer, como están nurtured, se desarrollan de una forma más natural y mucho más abierta que en otros sitios, que no, esas normas no están explicitadas. Y nada, también a través de estas redes pues terminamos presentando nuestro cómic visual medioevo, en Madrid también. Cómic visual. Bueno, sí, porque no tiene palabras, no tiene vale. Sobre la Edad Media, sí. Sí, es una analogía visual, realmente, sobre el fin de una era, en este caso la Edad Media, pero haciendo esa analogía con el fin de, no sé, ¿será el capitalismo del siglo XXI la nueva Edad Media? Entonces, pues, si quieren saber más de esa charla, la pueden oír en nuestro podcast, Ficción Basura. Y además, creo que la sacamos el 2018 puede ser, o algo así. Bueno, y hablamos mucho de la peste, de la plaga, y luego al año siguiente fue el COVID. Fue 2019. Entonces había un montón de paralelismos, ¿verdad? Que era como, wow, Nostradamus. Pero... ¿Y qué pasa con el COVID? Vamos a entrar al COVID. Sí. Bueno, me quedó perfecto, esto no estaba planeado. Bueno, pues, ¿qué pasa en tiempos de COVID? Se rompen estos lazos de hermandad entre proyectos queer, DIY, se acaban los espacios seguros. No, yo creo que no, porque el colectivo siempre se pone las pilas rapidito para sobrevivir y en realidad, bueno, y la vida cultural en general. O sea, por ejemplo, durante el primer confinamiento participamos en una exposición de la, ¿cuál es el nombre? Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Center de Nueva York. Bueno, total, sí, todas las siglas del Community Center de Nueva York, con un cómic sobre sueños extraños que... Parece ser que durante el primer confinamiento le pasó a un montón de gente. ¿A ti te pasó un montón? Sí. A ver, yo normalmente siempre soñaba cosas como muy rutinarias, como voy al supermercado,
voy a dar clase, me vuelvo a mi casa, hago la comida. Pero durante el confinamiento dejé de soñar y ya no tenía ningún sueño. Entonces, después oyendo podcast, oí que era un fenómeno que estaba pasando y de hecho un centro de estadística de Estados Unidos estaba recogiendo como ese fenómeno. Exacto, pues se puede acceder online a través de Google Arts and Culture, que está ahí pues colgado para el recuerdo y tal. Para el archivo. También luego a nuestra vuelta de Reino Unido, casi nada más llegar, tuvimos la suerte de participar en el festival feminista HER, que este año fue casi todo formato digital. También sí, los festivales aquí, o por lo menos parece ser que yo creo que al principio, por lo menos cuando nos contactaron, no vi directamente las bases de lo que hablábamos al principio, pero hablamos con ellas directamente. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál es la línea del festival? Nosotras somos súper transinclusivas, ahora con toda la movida que hay con muchas TERFs en España que consideran que pues, las mujeres trans no deben ser consideradas en la lucha feminista, etcétera. Pues nosotras acabantes de llegar, vamos a participar en un festival feminista, pues lo primero que hicimos fue preguntar cuál es la línea del festival y tal. O sea que en ese sentido, luego creo que sí que tenían las bases abiertas, ellas súper explícitas con eso, pero es algo que en realidad yo creo que se debería hacer mucho más, o sea, poner cuál es, digamos, la línea editorial o las normas de convivencia del festival por delante. En este caso participamos con nuestro podcast, Ficción Basura, reflexionando sobre género, robótica y referentes sci-fi. Sí. Y bueno, y aquí ahora también estamos en tiempos de COVID pasando la mañana con ustedes, con nuestras máscaras y compartiendo la hoja de ruta para conquistar, para dominar el mundo. Y nada, si nos fijamos en la hoja de ruta y reflexionando sobre cómo hemos ido creando esos espacios junto con más compis, creando esas redes para promover la cultura queer, pues yo creo que más o menos hay 3 ideas importantes que serían los espacios y los eventos y todo lo que nos influye culturalmente. Tienen que ser creados cuando no existen, ocupados cuando hay pero no nos incluyen y hacerlos nuestros siempre con apoyo institucional o sin él. Entonces, pongamos que en un mundo ideal ya en la primera fase de crear, ocupar y facilitar está consolidada. Pongamos, pues, por ejemplo, tendríamos que empezar por Tenerife o continuar con lo que ya se estaba haciendo en Tenerife. Digamos que tenemos esta base consolidada, pues ¿cuál sería la segunda fase, creemos nosotras? Y que queremos compartir con ustedes a ver si podemos trabajar todas en esta dirección. Pues diversificar y expandir. Así, rollo Alejandro Magno, muy... porque teniendo en cuenta que tradicionalmente la gente del colectivo pues nos reunimos y hemos tendido a reunirnos y condensado en ciudades grandes, muchas veces huyendo de nuestras raíces, pues o por miedo al rechazo, frustración con la sociedad, o homofobia o transfobia, pues decimos, pues tenemos que irnos a Madrid, tenemos que irnos a Londres, no puede estar todo en un sitio. Si están todas nuestras bases en un sitio, nos las van a machacar a todas. Tenemos eso, diversificar y expandir. Lo que quiere decir que tenemos que desarrollar todas nuestras actividades queer en todas partes, no solo en un espacio y lugar. Y con esto quiero decir también, lo que hay que hacer queer es hacer queer el campo, las ciudades pequeñas, los pueblos, el Muay Thai, la pesca y los delfines, el fútbol, los patios de colegios, los institutos, la montaña, los supermercados, todo para que todo el mundo podamos ser quien queramos ser donde sea. Exacto. Y para terminar, nos gustaría parafrasear algo que dijo Angela Davis y que tuvimos la suerte de verla, de oírla en directo. Dijo, no se quemen, esto es parafraseado, ella no dijo no se quemen con estas palabras, pero bueno, es muy guay. No se quemen, no dejen de luchar y reclamar. Nosotras estamos viviendo el sueño por el que mucha gente queer luchó hace 50 años. En fin, sí. La ideología queer creando un mundo mejor... Inclusión y diversidad siempre. Y acabamos. Gracias por venir. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que una de las grandes cualidades de este proyecto es que tienen la capacidad de contar estas cosas de esta manera, ¿no? Que muchas veces se agradece porque yo creo que tienen esa voz propia y que lo hacen como nadie, ¿no? A través de esa habilidad que tienen de llevárselo a este terreno tan divertido, la verdad. Bueno,
Vamos a hacer una ronda de preguntas si quieren participar o comentarles o preguntarles algo. Vale, tienes que... Nada, yo solamente, antes de que empiece la ronda de preguntas, muchas gracias por traer todo esto. O sea, la intención también era un poco ver esa escena de fuera, ¿no? En qué cosas podíamos avanzar también y ver cómo se hacen las cosas en otros lugares también. Es verdad, o sea, a mí me parece súper interesante lo de hacer las cosas de manera implícita, esas cosas que a veces también desde fuera del colectivo de gente que da por sentado porque no es como una afectación sobre tu persona, ¿no? Y sobre tu cotidianidad. Y yo me quedo con eso, ¿no? Como de hacer explícitas esas cosas que a veces se dan por sentado, ¿no? Y nada, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Sí. Hola. Hola. Bueno, nada, gracias por la charla, lo primero. Cuando hagan esa charla en la TEID, ¿no? En esa incorporación a las instituciones, y hablan precisamente de eso, ¿no? De cómo las instituciones son devoradoras muchas veces de tendencias, de algo que finalmente no es una tendencia, es algo que está en el mundo y que trasciende mucho más que una mera lectura de tendencia. ¿Cómo creen ustedes que debería ser el papel de las instituciones a la hora de incorporar a su ADN lo queer, ¿no? No como una cuestión puramente de decir, mira, tenemos esta etiqueta, sino nuestra forma de procesar, de trabajar, tiene esos procedimientos queer, si podemos llamarlo así, porque al final las instituciones, y eso es parte del problema, necesitan sistematizar sus modos de trabajo. ¿Cuál debería ser el modo o cómo ven ustedes ese horizonte? Sé que no es una pregunta fácil porque realmente, pues, Angela Davis, ¿no? Por ejemplo, ella también ha teorizado sobre esas cuestiones, pero ¿cómo lo ven ustedes? Dos personas aquí en Tenerife ahora en este espacio concreto. Vale, gracias por la pregunta. Yo creo que para mí lo más importante, seguro que para ti también, sería salir de lo anecdótico, que no solamente este tipo de eventos coincidieran alrededor de, digamos, las fechas claves, ¿sabes? El mes del orgullo, el Día Internacional de la Mujer, etcétera. O sea, salir de lo anecdótico. También con lo que comentábamos, haciendo todo mucho más explícito, o sea, que las instituciones se mojaran cada día, pues no permitiendo comentarios, o sea, como que, digamos que cuando tú tienes esas bases claras, se convierte en un espacio seguro. Cada persona queer, digamos, tiene una experiencia vital diferente, pero siempre yo abogo por hacer las cosas lo más inclusivas, pues, para todo el mundo. Entonces sí que se agradece saber que la institución, siendo tú el artista o una persona que va a ver pues tal evento, te vas a sentir respaldado si hay algún tipo de actitud con el que tú te vas a sentir incómodo. Y no solamente esperar a tú sentirte incómoda, sino sentirte bienvenida. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Pues esto, saliendo del anecdótico, que haya una visibilidad durante todo el año. Inversión en proyectos. Inversión en proyectos. Por ejemplo, para mí, porque yo también soy profe, entonces y allí daba clases, nosotros aplicamos, por ejemplo, con The Art Fan Club, a funding por parte del British Art Council para desarrollar proyectos. El nuestro era para, sobre todo, público infantil, pero, por ejemplo, Liv Winter, que es otra compañera que a lo mejor lo han visto las cosas en las noticias con todo el tema de Sisters and Cat, ella es una de las cofundadoras, ella también aplicó y le dieron para desarrollar un proyecto, bueno, y hubo dos, uno era Indigo Project, que era un centro para juventud LGBTQ, y que desarrollara, o sea, era como para proteger y de ellos desarrollar pues, como... Sus proyectos, sus ideas, sí, sus ideas su y manifiesto. Tal, pero en un sitio seguro que ellos podían ir sigue abierto. Y a través del arte, pues han hecho arte, han hecho fiestas, han hecho exposiciones. Entonces, como también, no solo... abrir las puertas de las instituciones, del museo, lo que sea, sino también ceder
espacios y financiación para que personas queer que saben lo que, o sea, nosotros sabemos lo que queremos o lo que necesitamos, pues sean las que desarrollen esos proyectos. Sí, y como siempre, digamos, tener ese diálogo con el colectivo, ¿sabes? No como dar por hecho voy a hacer esto que me va a dar puntos en inclusión, sino contar con el colectivo y también que sea un apoyo transversal, o sea, que todo sea inclusivo, o sea, que voy a la biblioteca, el material también me hable a mí, ¿sabes? Que hay un curso sobre niños, es que hago mucho hincapié en lo de familiar, porque es algo que a mí me fastidiaba mucho con que, ¿sabes? En lo familiar tiene que ser otra, pues que en cada una de las actividades del museo exista esa inclusión, no solamente en lo que comentaba antes, en que sea algo anecdótico. Yo creo que ya está. Sí. No sé si te respondí. No. Sí. Claro. Exacto. Tú lo has apuntado, pero también en el propio... Lo de las cuotas siempre es complejo porque, primero, porque no pasa también por marcar o hacer a alguien representante de algo, que como tú dices son sensibilidades enormemente diversas en las que tampoco no siempre alguien es representante de algo, pero ¿en qué modo lo queer, por ejemplo, está presente en cómo haces el listado de libros, en cómo tagueas, por ejemplo, en un archivo fotográfico, ese tipo de cuestiones? ¿Sabes? Creo que como que hay que ir avanzando más en hacer visible la metodología y el modo de sistematizar los museos para que eso se incluya, ¿no? Por otro lado, es como cómo incluimos, por ejemplo, los fanzines de ustedes en un centro de documentación. Es como complejo solo hacerlo bajo la etiqueta queer, porque por otro lado hay como otro montón de... Es como, coño, no me cierres solo en el espacio de lo queer, ¿sabes? Es como mantener todo el rato esa tensión, que me parece súper importante, que es como, sí, soy queer, pero soy otras 1000 cosas más. O sea, sí, es salir de lo que comentaba lo anecdótico, o sea, si tú quieres estás haciendo un trabajo sobre algo queer, tienes que también tener esa etiqueta, pero digamos que no es la única que vas a tener. Sí, no quiero un espacio violeta en la biblioteca con la pinta de violeta y ahí está lo que hago yo, ¿no? O sea, no me refiero a eso, pero sí se puede profundizar mucho más a la hora ya, por ejemplo, de trabajar juntos, ¿sabes? O contar con archivistas, o sea, mirar de manera mucho más específica, pues cómo catalogar, lo que comentabas, lo que hablamos del directorio de artistas, o sea, como salir de lo anecdótico, querer salir de lo más fácil, pues mira, yo conozco a un chico que hace tal cosa, que también hay que apoyar muchísimo a la escena local, pero tener como un poco esa sensibilidad de cuidar este aspecto. No solamente, o sea, cuando yo me refiero a salir de lo anecdótico, no me refiero a que solamente algo tenga esa etiqueta queer, ¿sabes? Pero que no se omita tampoco, claro. Que a veces pasa y a mí eso también. Yo creo que en torno a eso, claro, Holly Casio, por ejemplo, sí. Ella sí que está reflexionando muchísimo más porque ella era archivadora de la biblioteca de Tate. Que ahora está en la UCL. UCL, sí. Y aparte ella tiene su propio... Pues hablando con ella, pues un poco lo mismo, ¿no? Esas tensiones con sus compañeros, con su jefe en Tate, que también porque empezó su propio archivo queer. Y tiene un muy buen archivo de fanzines en la Tate. Pero ¿por qué ella empezó su propio proyecto? Pues porque no llegaba a todo lo que ella podía ofrecer, claro. Pero hay cabida para todos, ¿sabes? O sea, pero creo que también debería haber mucha más cabida para este archivo queer en las instituciones, pero con eso no quiero decir que solamente tengan que estar las instituciones. Claro. Tiene que existir en la Tate y tiene que existir el proyecto paralelo de la Queer Scene Library. Quería decir una cosa, que a partir de la próxima semana, pues en el archivo de la Biblioteca de Arte, en el Centro de Documentación, van a estar los fanzines de La Raya y ahí pueden ir a consultarlos. No sé muy bien cómo está ahora el tema de la consulta, pero estamos haciendo este esfuerzo por ir incluyendo, y también fanzinelarraya@gmail, ¿no? Si quieren comprarle algún fanzine a las chicas, pues pueden escribirle a esa dirección, que me olvidé antes de...
Hola. Ahora sí. Sí, como comentaba María Laura antes y un poco a raíz de la pregunta de Gilberto, habíamos planteado desde Onda Corta también esta charla, nos interesaba, como comentaba ella, en meterla en esta idea de pensar las bibliotecas de arte de los museos y precisamente como estas cosas que comentabas en torno a cómo documentar, cómo archivar. Nos gustaría un poco también me gustaría preguntarte de nuevo y a lo mejor incidir un poco más en qué creen que se podía trabajar en torno a la idea del fanzine y la autoedición en los museos. Y por otra parte también me gustó mucho de la charla toda esa referencia al peligro del fanzine en la era de lo táctil, ¿no? Y bueno, la tactilidad del fanzine en la era COVID, ¿no? Y una de las cosas que nos gustaría hacer precisamente es poder hacer más accesibles todos esos materiales, pero al mismo tiempo con el problema de la situación actual. Y no sé si a través de estas compañeras que estabas comentando o gente que conocieran, ya se está pensando un poco en cómo adaptarse, ¿no? A lo mejor a la situación. Y gracias por la charla, que siempre es un gusto y escucharla. Gracias a ustedes. A ver, yo con el tema de lo táctil y todo eso, por ejemplo, nosotras desde que empezó toda la crisis sanitaria, pues tenemos un montón de fanzines agotados que no hemos podido reeditar pues por el tema COVID. Entonces yo creo que ahora mismo un montón de gente está como un poco parada con sus publicaciones y también tomándose esto como una pausa para explorar otras formas de publicar. Pero sí, es que, claro, es que es una cosa que nos ha cogido a todo el mundo desprevenido y un poco complicado pues por eso, por la distribución. Y eso, por ejemplo, Lu esta ahora lleva desde que empezó el confinamiento, que claro, aparte de todo esto, toda la actividad en todos los sectores se ha retrasado. Entonces, por ejemplo, ella empezó un pack para que hagas fanzines en tu casa, que lo quería sacar al principio del confinamiento, pues la ha podido sacar ahora porque están todas las imprentas online retrasadas. Eso es lo que iba a comentar, que ha habido como un parón de táctil, digamos, de la parte más física del fanzine, pero ahora están empezando otra vez a salir más fanzines y nosotras de hecho nos lo podríamos volver a replantear hacer ahora. Durante este tiempo también lo que se ha hecho es digitalizar, que es un poco como la ironía de que esté todo online, pero bueno, que eso también está guay para los fanzines, está todo accesible. Muchos fanzines están accesibles online, pues para poder seguir leyéndolos, porque al fin y al cabo tú creas algo, normalmente los fanzines siempre son como inquietudes, algo que pues que a lo mejor no lo encuentras tan fácil en todos sitios, ¿sabes? Entonces, muchos de los fanzines realmente están en formato digital. Muchos de los eventos se han hecho online, pero ahora sí que ya yo creo que como ya hay más gente vacunada, bueno, aquí todo va un poco más lento, pero en el Reino Unido hay millones de gente vacunadas y tal, pues se está empezando a volver un poquito más a lo físico, que yo creo que es algo que nosotras nos podríamos volver a plantear. La primera pregunta, ¿cuál era? Que era lo algo de las bibliotecas, ¿verdad? El papel de la biblioteca en el arte. Sí, en realidad yo creo que a lo largo de la charla lo han comentado, un poco en relación a lo que contestaron a la pregunta de Gilberto también, estaba un poco ahí. Pero es eso, como qué dispositivos a veces hay que crear, sobre todo basándose en la experiencia de lo que comentabas de la Tate, ¿no? Y de otros lugares, como qué espacios Hay una cosa súper boba, ¿no? Súper simple, pero la forma muchas veces que tiene de guardarse la documentación aquí es de forma, digamos, como solo ves el dorsal, ¿no? De los libros y claramente el fanzine es algo que lo hemos visto aquí en la presentación, entras por la portada, cómo generar esos espacios. Me gustó mucho lo que comentaban sobre esas herramientas para la digitalización, la importancia de la accesibilidad a través de la digitalización y de las quedadas y generar, no sé, como un poco preguntar, un poco en relación a lo que comentaba, para expandir lo que comentaba María Laura antes, que es nuestro interés a lo largo de Onda Corta también como una plataforma que tenga esas capacidades para generar esas
Mire, yo te voy a interrumpir, pero también hay una cosa que yo creo que también la institución tiene que partir de una cosa, y es que siempre va a estar en desventaja, yo creo, o que puede operar en algún sentido, pero en el sentido que operan las ferias y las redes que se construyen a través de el flujo natural que tiene la autopublicación de funcionar. Yo creo que eso tiene que ser consciente la institución, de que esa manera de difusión tiene la ventaja de que normalmente los creadores y las creadoras de todo ese contenido están de primera mano, comunicándote y estando ahí al frente de las publicaciones, y yo creo que eso es gran parte del poder que tiene todo esto. Entonces, yo creo que eso tiene que ser consciente la institución, de que el archivo y archivar opera en otra dimensión diferente. Yo creo que eso es como que una de las cosas que tenemos que poner enfrente primero. O sea, físicamente la disposición dentro de la biblioteca, yo creo que es una cuestión importante que nosotros nos estamos empezando a plantear, pero en ese sentido... Yo creo que en ese sentido una de las cosas más fáciles que se pueden hacer las instituciones es ceder espacios para organizar ferias, para organizar eventos. Que si llega, por ejemplo, un colectivo queer o, por ejemplo, varios artistas y dicen, oye, queremos hacer una feria o queremos hacer este evento de toda la noche, proyectar una película, cogerla en la cafetería, vamos a tener cocina vegana o a mí me gustan las pizzas personalmente, llevo todo el rato pensando en pizza porque es mi premio después de hacer esto, pero por ejemplo, vamos a tener un pop-up de pizza de otra cocinera queer, vamos a hacer que yo creo que a veces desde las instituciones es eso, es ceder el espacio y hacerlo accesible para que desde los artistas queer pues pueda ser sirva de plataforma para amplificar esas voces, sin tener tanto, vamos a hacerlo así o vamos a catalogarlo así, sino más bien te dejo el espacio, crea o hazlo. Y en cuestión de archivos itinerantes, físicamente, ¿cómo operaban? Cuando llegaban allí, ¿cómo se desplegaban? Mira, por ejemplo, el de Village Green, ¿quieres hablar tú? A mí el que más me encanta es el Village Green porque además tenía una biblioteca multimedia, o sea, multimedia no, no sé, táctil. Muy todo, sensorial, era una cosa súper guay. Sí, las itinerantes como la Queers in Library o la de Girls in Fair, que será Library también, o sea, la etiqueta, operan sobre todo, itinerantes, ¿no? Se han construido, por lo que tú comentabas de la portada, pues también otro tipo de estantes que, a ver, sí que tienes, digamos, como los fanzines o los libros, pues con el lomo, ¿no? Y luego algunos, pues con las portadas. En sitios como... es muy... se activa, digamos, mucho con los eventos. Pero, por ejemplo, en el caso de la Tate era lo mismo. O sea, abrían el archivo y formaban, o sea, hacían tal charla o tal evento, que participamos en varios, pues uniendo los fanzines por tal género. Uniendo los fanzines con tal charla. O en torno a un tema. Por ejemplo, Halloween, que era todo de temas de terror. O, por ejemplo, hay una exposición en el museo de tal cosa, pues justo tenemos fanzines que va de esto, o tal artista, o tal colectivo. O sea, como digamos que se nutre una cosa de la otra. Y es verdad que en la Tate era más archivo, ¿sabes? O sea, que no lo tenían, pero también luego tenían las vitrinas, como si fuera casi un libro objeto. Sí. Oye, por ejemplo, en Village Green, que para mí es eso, pues era una carpa, en ese sentido fue el festival, ofreció uno de los stages, escenarios. Uno de los escenarios, uno de los espacios, directamente para hacer una biblioteca multitáctil, o bueno, un rollo sensorial. Y era una carpa de circo. Estábamos la gente pues con nuestras mesas y nuestros fanzines alrededor, dentro. Después estaba el centro, era el escenario, ahí había música, hubo música durante todo el día. Y después fuera había como una especie de, pues yo qué sé, un libro gigante hecho por un colectivo, no me acuerdo el nombre, pero que a mí me encantaba, que era todo como, yo qué sé, pues partes del cuerpo humano hechas en crochet, pero cosas eso locas. era como un evento más sensory. Pero, por ejemplo, también... Pero fue una forma de hacer, ocupar un espacio y poner los fanzines accesibles y todo eso, pero de otra forma. En Madrid también, por ejemplo, Andrea Galaxina está intentando hacer lo mismo con la librería de mujeres,
que creo que no se forma parte de alguna de las bibliotecas nacionales, y también están haciendo un archivo de fanzines. O sea, yo creo que también una clave que puede ser interesante es pues utilizar todo ese catálogo que tienes pues para eso, para hacer la unión con algo que esté pasando ya de por sí en el museo, o hacer eventos, pues digamos, mensuales, o con, yo qué sé... O con algo, con un tema. O sea, darle vida, ¿no? Que siempre llevan pues a mucha... Sí, que en vez de que sea, por ejemplo, hablando del tema de terror, ¿no? De Halloween, también otra de mis obsesiones, pues que no sea, vamos a hacer terror y ya está. Y pues las actividades pueden ser fanzines de terror, y además pues invitamos artistas queer. No tiene por qué ser queer en el Día del Orgullo. Sí, perdón, que una de las cosas que precisamente me parece importante de eso, del archivar y de que realmente quede, es para borrar esa cláusula que siempre se tiene en todo este pensamiento de decir, no, es que no había aquí en este museo pues artistas mujeres, o no había fanzines queer, ¿no? Y yo creo que realmente, que vamos, que me parece también como ese avance en el lobby, ¿no? ¿no? Que hay que conquistar ese espacio también, un poco me parece sí, importante. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya, fin. Sí. Perdone. Cualquier cosa, ellos como institución tendrían siempre que tenerla incluida. Es decir, que son esas personas que están ocupando cargos, que son representantes de la cultura, saber siempre demandar, sí, están todos incluidos, está la diversidad aquí representada, porque ahora mismo estoy yo como pensando en la feria del libro o una cosa de esta. Nunca ves un espacio dedicado, bueno, a la librería de mujeres que está en Sabino Berteló, una cosa, pero nunca ves esa visibilidad de toda la diversidad y de toda la inclusión que debe de existir. Porque todavía estamos en fase 1. Claro, pero entonces cuando previamente una institución va a montar la agenda del año que viene, de la agenda, Exacto. tiene ya que contactar constantemente y hacerlo, tenerlo ya en vena, hacerlo cultura, parte de la cultura propia del centro. Pero de como la institución. como no está todavía, por eso la creamos. Bueno, pues la crean, y entonces tienen que estar siempre, cuando vayan a saber de algo, decir, oiga, cuenten con nosotros para esto. Exacto. Oiga, porque es que yo veo la carencia esa, la he visto siempre. Claro. Exacto, ahí. Fase 1, todos trabajando en la fase 1. Y O sea, la institución como una máquina, ¿no? Como una cosa, como un ente extraño, pero claramente la institución muchas veces es usted, soy yo, quiero decir, somos todos, quiero decir, de una forma u otra, que opera en una forma más unipersonal de lo que a veces nos gustaría pensar. Entonces, en mi experiencia institucional, que es amplia, quiero decir, porque no es esta, son varias instituciones, hay un problema también en el modo en que desde quien es auxiliar de sala a quien ocupa la dirección o a quien ocupa la gerencia, entienden ese papel institucional, ¿no? Porque quiero decir, al final la institución no deja de ser simplemente como materializaciones de cuestiones sociales, quiero decir, de la sociedad en la que operamos y en la que vivimos, ¿no? O sea, no estoy intentando descargar, sino simplemente es como intentando problematizar aún más la cuestión, ¿no? En el modo en que nos acercamos a todas esas sensibilidades diversas, que luego también están, por supuesto, muchas veces se materializan en personas concretas que, quiero decir, que te puede pasar con un colectivo queer concreto o con un colectivo feminista concreto, en el que hay una serie de personas que materializan ambiciones particulares supuestamente en defensa de la existencia de lo queer o en defensa de un feminismo activo real. Quiero decir, es todo tan complejo que no es tan simple como eso. Por ejemplo, la feria del libro, es decir, claro que tienes que plantear o tienes que exigir que los centros, que las propias librerías, si van a asistir al encuentro, tengan en cuenta la diversidad de
de quién atiende, ¿no? De qué escritores y qué escritoras atienden. Entonces, no es una descarga, simplemente quería como transmitir la complejidad de establecer todos esos núcleos, no ya entre los compañeros y las compañeras que forman la institución, sino incluso con la ciudadanía, ¿no? O sea, o esta cuestión de que, no, es que los políticos, yo no soy político, pero quiero decir, esta cosa de muchas veces, en mi experiencia, por ejemplo, en trabajar en 2 cabildos distintos, es como, no, es que los políticos y tal, y muchas veces no son los políticos, son los técnicos y las técnicas que están en la institución las que hacen la política, porque el político llega y realmente la administración pública es una cosa tan rígida que a su vez está llena de pequeños reinos de taifa en el que cada uno crea su espacio, que no siempre decimos como el político tal, que por supuesto tiene su responsabilidad, como la tengo yo en el espacio que ocupo, pero que a veces es los propios técnicos, las propias personas, ¿no? El modo en que utilizan el lenguaje, quiero decir, plantear, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando como en un pequeño cuadernillo de cómo se debe utilizar el lenguaje con la ciudadanía, es decir, cómo se puede hacer la pregunta a alguien de la forma más natural, más confortable de cómo se quiere denominar. O sea, la violencia con la que recibes a veces, ¿no? El desprecio con el que recibes a veces simplemente esas cuestiones por parte de los compañeros y las compañeras hace como que toda lucha sea como que todo sea un momento de lucha, pero bueno, es que todo es un momento de lucha y es una cuestión de que desde que te levantas hasta que te acuestas, bueno, hasta cuando sueñas, ¿no? De pero mantenerse por eso también, en todas las luchas. Por eso también la importancia de los espacios autogestionados, que no sea todo, y los espacios mixtos, que no todo, porque obviamente como depende mucho de cómo es la sociedad no es todavía una sociedad que sea totalmente abierta, inclusiva y diversa. Sin embargo, o sea, la diversidad existe, lo que pasa es que no quieren que esté representada. Ya, pero sin embargo ya estamos en un punto en la historia que hablando de esto de las luchas, por ejemplo, o sea, que no es descarga tampoco, pero me refiero que, por ejemplo, digamos, me voy a personificar con todas, o sea, no yo, sino una persona queer que se levanta hasta que se acuesta viviendo en Tenerife, en España, en Burgos, no sé cuándo, también la vida es una lucha. Entonces, yo creo que ya la sociedad está en un punto en el que todos sabemos lo que hay y hay que exigirle al museo, hay que exigirle a cada profesor en los colegios que ya estamos en un punto que esa visibilidad y esa inclusión tiene que ser parte de la realidad todos los días. O sea, porque ya no estamos en el punto de, afortunadamente, de Esper Rip en los 60 con esas luchas, pero aunque sí, en realidad sí, porque depende del gobierno, ¿no? Pero me gustó mucho lo que comentaste, porque es verdad que lo que hablaba de salir de lo anecdótico es que hay que esforzarse, y no estoy hablando del TEA en particular, porque nosotras acabamos de llegar y estamos encantadas de estar aquí y nos lo estamos pasando muy bien. Pero lo que me refiero es que en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, en nuestro proyecto, una cosa con la que siempre llevamos por delante es, pues, esa visibilidad, esa inclusión, pero es lo que se comentaba, que por parte de las instituciones tiene que haber ese respaldo, porque es verdad que si no, al final te pones una diana en la espalda y no dejas de ser como el token, ¿sabes? O sea, es importante, este debate te tiene que seguir teniendo, y yo creo que ya estamos en una parte que el debate ya tiene que estar acabado en el sentido de, no, estamos en un punto que hay que hacer más. Y ya está. No sé. Pero vamos, que yo sé que opinamos lo mismo y sé que no es fácil. Sí, o sea, no, sí, yo estoy de acuerdo, ¿sabes? y vamos, que ni pretendo ser una defensa del TEA, que claro. tiene su propia deriva y podríamos sentar, eso sería otro debate totalmente distinto. Yo creo que lo de explicitar, para mí es como algo que puede funcionar y que es algo que yo veo diferente en lo anglosajón, o no tomar de referencia, pero no me cuesta también verlo operando aquí como según en qué ámbitos, en todos los ámbitos, pero sí creo que puede ser una herramienta. Sí, es que es algo que... Ay, perdona, que te corto todo el tiempo, pero me refiero que, igual que se explicita en las ferias de fanzines, también cuando vas a aplicar un trabajo, allí, o sea, tiene que estar todo eso explicitado, ¿sabes? O sea, que yo creo que si tienen ustedes la libertad como institución de hacerlo, por ejemplo, pues es una adición, algo que sabes que vamos a... Claro, es que está como muy dentro de cualquier policy o cualquier documento que se genera, no solo oficialmente, sino también en los círculos pues más autogestionados o demás, como ese tema del Equality Act, es que no se va a tolerar ningún comentario sexista, es que no se va a tolerar, y eso va desde la clase
hasta la feria de fanzines, hasta en el Parlamento, que obviamente no siempre es tan ideal como nos gustaría, porque al final siempre hay cuestiones políticas, depende de quién está en el gobierno, pero ya hay una base y hay ciertas líneas que no se van a cruzar, porque si se cruzan es impensable, vamos. Es que pierdes el trabajo y es una consecuencia. Yo creo que la diferencia ahora mismo, si estás hablando de esto, son las consecuencias. Exacto, sí. O sea, que tú te sientas respaldada en el sentido de, no es que para yo poner un pie en el museo lo necesite, ¿sabes? Pero que si pasa cualquier cosa, sé que voy a tener el respaldo de la institución, y eso es algo que aquí todavía hace falta. O eso, más eventos en todas las salas. Y creo que ya está, ya la una. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muy bien.